Estaba empapado hasta los huesos, agarrando el volante de un camión de suministros de la Marina mientras una tormenta convertía la carretera de Virginia en un río negro de lluvia. Mis limpiaparabrisas luchaban por seguir el ritmo, golpeando rítmicamente contra el torrente. Era casi medianoche y yo estaba en la última etapa de un viaje de reabastecimiento de 16 horas de regreso a la base Norfolk. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Teniente Emily Hayes, División de Logística de la Marina de los E.U. Esa noche pensé que la única batalla que enfrentaría sería el agotamiento. Me equivoqué. Un relámpago cayó sobre el pantano. El camino brillaba como el aceite. En algún lugar entre Franklin y Sioux, un par de luces de emergencia parpadeaban, apenas visibles a través de la pared gris de agua. Al principio pensé que se trataba de escombros o de un vehículo parado. Entonces lo vi claramente, un todoterreno oscuro, con el capó levantado y las luces traseras atenuadas. El manual de la Marina que estaba en mi guantera decía una cosa: no se permiten paradas no autorizadas durante el transporte clasificado. Pero mi conciencia susurró otra cosa. A medida que disminuía la velocidad, una figura emergió a través de la cortina de lluvia, un hombre que agitaba ambos brazos. Detrás de él, a través de un cristal empañado, vislumbré a una mujer y a un niño pequeño acurrucados juntos. Se me hizo un nudo en el estómago. Civiles varados en medio de la nada durante una tormenta de categoría 2. Sigue adelante, me dije. La base está a solo 30 millas. Avisarás cuando estés a salvo. Pero no aceleré. En lugar de eso, acerqué el camión al arcén con las luces de emergencia parpadeando. Ya podía escuchar la voz de mi comandante en mi cabeza. Desobediencia al protocolo de transporte. Agarré mi poncho de lluvia y me metí bajo el aguacero. El hombre gritó por encima de los motores de viento muertos. No hay señal aquí, asentí y le hice un gesto para que volviera al coche. Quédese con su familia, señor. Lo comprobaré. Me arrodillé en el barro con la linterna atravesando el vapor que subía del compartimiento del motor inundado. El olor a cables quemados y refrigerante me dijo lo que ya sabía. No había esperanza. Caminé penosamente de nuevo hacia su ventana. No llegarás a ninguna parte esta noche, dije. El servicio de la torre más cercana está cerrado. Próximo pueblo a 20 metros. Su rostro decayó. Nos congelaremos aquí afuera. No si puedo evitarlo. De mi caja de herramientas saqué un juego de cadenas resistentes. Equipo estándar de la Marina para terrenos difíciles. El hombre intentó protestar, pero lo interrumpí con una media sonrisa. Señor, considere esto un ejercicio logístico. La tormenta aullaba mientras enganchaba la camioneta a la parte trasera de mi camión. Mi uniforme se pegaba a mi piel. El agua llenó mis botas. Cuando todo estuvo seguro, volví a subir a la cabina y miré el espejo. Los faros del vehículo familiar brillaban débilmente detrás de mí. Está bien, murmuré, cambiando de marcha. Vamos a casa. Vamos. Avanzamos lentamente por la autopista vacía, con los limpiaparabrisas resonando al ritmo de la lluvia torrencial. De vez en cuando, su voz crepitaba en la radio CB que le había dado. «¿Sigue ahí, teniente?» «¿Sigue aquí?» respondí. «Espere un momento». Después de 40 minutos de conducir con cuidado, el resplandor de un pequeño motel de carretera apareció entre la niebla. Sentí un gran alivio. Entré en el estacionamiento, desenganché las cadenas y revisé la camioneta por última vez. El hombre salió, con los ojos brillantes de gratitud. «No tengo mucho efectivo», dijo, rebuscando en su billetera. «Al menos déjeme pagarle la gasolina». Negué con la cabeza. «No es necesario. Abrigue a su familia. Eso es todo lo que importa». Me estudió un momento como si memorizara mi rostro. «¿Cómo se llama, teniente Hayes?» respondí. «Emily Hayes». Asintió lentamente. «Ha hecho más de lo que cree».
Volví a subir a mi camioneta. Al arrancar, el motor arrancó, un relámpago volvió a brillar, iluminando su silueta junto al letrero del motel. Levantó una mano en señal de despedida. Le devolví el gesto y me adentré en la tormenta. La puerta de la base apareció cerca de la niebla del amanecer, adherida al asfalto. El centinela saludó al pasar. «¡Qué mala noche, señora!». «Se podría decir», murmuré, forzando una sonrisa cansada. Dentro del hangar de logística, el oficial de guardia tomó mi informe sin hacer comentarios. Tenía el uniforme empapado y el pelo pegado a la cara. Solo quería una ducha y dormir 6 horas, pero ya tenía una nota en el escritorio. Informe al capitán Briggs. 7 en punto. Suspiré. Eso significaba problemas. Mientras caminaba con dificultad hacia mi camarote, la fatiga me golpeó como una ola. Repasé los acontecimientos de la noche, los ojos asustados del niño, el apretón de manos del hombre, la tormenta que se tragaba el camino a mis espaldas. Sabía que había roto el protocolo, pero si me dieran otra oportunidad, me detendría siempre. Fuera de mi ventana, el viento amainó. Amaneció. Se deslizó sobre la base. Una suave luz rosada se reflejaba en charcos y hangares. En algún lugar de un motel de carretera, una familia estaba a salvo. Y en otro lugar, ya se estaba escribiendo un informe con mi nombre. La Marina me enseñó a seguir órdenes. Esa noche me enseñó cuándo no hacerlo. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Mi uniforme aún estaba húmedo en los puños mientras estaba frente a la oficina del capitán Briggs, repasando cada momento de la tormenta. La puerta se abrió con un clic metálico. El teniente Hayes, su ayudante, gritó: «¡Toca!». Me ajusté la chaqueta, entré y saludé. El capitán Briggs apenas levantó la vista de su escritorio. Su cabello estaba perfecto, sus cintas alineadas con precisión matemática. El olor a café quemado flotaba en la habitación. Sin devolverme el saludo, deslizó un documento por encima del escritorio. «¿Sabe qué es esto, teniente?». Bajé la mirada. Era una reprimenda formal, desobediencia a la Orden Permanente 7A, prohibida la interacción con civiles no autorizada durante el transporte activo. «Sí, señor», dije en voz baja. Se reclinó en su silla. «Entonces entiende lo que esto significa». Puso en peligro carga clasificada y comprometió nuestro cronograma. Su tono era cortante, cada sílaba lo suficientemente aguda como para cortar. «Con respeto, señor», respondí, había una familia atrapada en la tormenta. Un niño. El general de brigada dejó el bolígrafo de golpe. Un niño no anula el protocolo de la Marina. El silencio llenó la habitación. Mantuve la mirada fija en la pared detrás de él. El lema enmarcado: orden, deber, precisión. Continuó, en voz baja y pausada. Ha sido uno de nuestros mejores oficiales, Hayes. Pero no puedo permitir que los sentimientos dicten la logística. Será reasignado a operaciones de base hasta nuevo aviso. Las palabras me dolieron más que cualquier castigo. Operaciones de base significaban trabajo de oficina, papeleo, nada de convoys, nada de misiones de campo, solo paredes y silencio. «Sí, señor», dije. Firmó el documento con un gesto y me lo entregó. «Retirado». Al girarme para irme, vi la sonrisa burlona del teniente Miller. Mi colega y rival constante, apoyado en la puerta con una taza de café. «Mala suerte, Haas», murmuró. «La próxima vez, intenta salvar el mundo en tu tiempo libre». Pasé junto a él sin decir palabra. La oficina de logística me resultaba extraña después de semanas viajando. Filas de ordenadores zumbaban bajo luces fluorescentes. El aire olía a tinta de impresora y a aire acondicionado viciado. Mi nueva supervisora, la suboficial Laram, se mostró educada pero distante. «Ingresarás datos de inventario hasta nuevo aviso», dijo, deslizando una pila de formularios hacia mí. «Intenta mantener un perfil bajo, teniente». «La gente habla». Asentí, hundiéndome en la silla.
A mi alrededor, el ritmo de los teclados llenaba el silencio. Fuera de la ventana, aviones de carga rodaban por las misiones de pista que yo solía dirigir. Todas las noches, daba la misma vuelta al perímetro de la base para despejarme. El viento nocturno del Atlántico era cortante, casi implacable. No dejaba de ver la cara de aquella niña a través de la lluvia, la forma en que apretaba las manos contra el cristal. No me sentía orgulloso. No era un héroe. Simplemente era alguien que no podía pasar de largo en coche. Una semana después, durante una sesión informativa matutina, el capitán Briggs me puso como ejemplo. Esto, anunció a la sala sosteniendo una copia de mi reprimenda, es lo que pasa cuando se ignora el protocolo. La logística no es caridad, es precisión. Algunos oficiales se removieron incómodos. Miller me lanzó una mirada de diversión apenas disimulada. Permanecí en silencio, con la mandíbula apretada. Después de la reunión, el jefe Morales, un mecánico mayor con décadas de servicio, me encontró cerca del hangar. Tenía las manos todavía manchadas de aceite. «¿Un día duro, señora?» Él preguntó. «¿Podrías decir eso?» Encendió un cigarrillo y el humo se elevó en volutas hacia la luz de la mañana. «Cuando tenía tu edad, una vez detuve un convoy. Salvé a un niño de un coche destrozado en la enero del 64. Y me amonestaron». Lo miré. «¿Qué pasó?» Él sonrió débilmente. «Nada bueno, pero lo volvería a hacer. A veces el uniforme se olvida de que lo lleva la gente». Sus palabras permanecieron en el recuerdo mucho tiempo después de que se alejó. Pasaron 2 semanas. El trabajo de escritorio se volvió rutinario, aburrido, pero seguro. Mis informes fueron precisos, mi conducta impecable. Pero el silencio en esa oficina parecía más pesado que cualquier tormenta. Una tarde me quedé en el muelle, mirando la puesta de sol brillar sobre el agua. Los barcos de la marina descansaban anclados, siluetas de acero contra el cielo que se desvanecía. Me pregunté si la familia a la que había ayudado alguna vez regresó a casa. Quizás ya se habían olvidado de mí. Quizás ese era el punto. Cuando me di la vuelta para irme, un joven ensón se acercó corriendo con un portapapeles. «Teniente Hayes, el capitán Briggs solicita su presencia inmediata». Mi pulso se aceleró. Otra reprimenda, una descarga. Lo seguí por el pasillo, mis botas resonando en las baldosas. Dentro de la oficina de Briggs, el aire se sentía diferente, tenso, pero incierto. Frente a su escritorio había 2 sillas, una de ellas estaba ocupada. Un hombre se levantó cuando entré. Cabello gris, ojos tranquilos y presencia inconfundible. Su uniforme brillaba con estrellas plateadas, 4 de ellas. Por un instante no pude respirar. El teniente Hayes Briggs dijo con rigidez: «Permítanme presentarles al almirante Warren, subjefe de operaciones navales». El almirante extendió su mano. En sus ojos había un leve brillo de conocimiento. «Buenos días, teniente. Creo que ya nos conocemos». Me quedé congelado. El reconocimiento me atravesó como un trueno. La tormenta, el coche varado, el hombre que me había preguntado mi nombre. El capitán Briggs parpadeó, ajeno a la tensión. «El almirante Warren está aquí para revisar nuestro programa de logística». Pero el almirante no estaba mirando a Briggs. Su mirada permaneció fija en mí, tranquila, mesurada e inconfundiblemente familiar. Saludé con el corazón palpitante. «Señor, sí, señor». Él devolvió el saludo. «Hablemos de protocolo, ¿vale?» No dormí mucho después de esa reunión. Los ojos del almirante me habían seguido mucho después de que dejé la oficina del capitán Briggs, fijos, ilegibles, sin embargo, extrañamente amables. Todos en la base estaban entusiasmados con su inspección no anunciada, pero nadie conocía los detalles. Briggs se pavoneaba como un hombre haciendo una audición para un ascenso, gritando órdenes y puliendo su escritorio por 10ª vez. Por mi parte, mantuve la cabeza gacha. Papeleo, hojas de cálculo, formularios de solicitud interminables,
cualquier cosa que mantenga mi mente ocupada. Pero cada vez que un trueno retumbaba en la bahía, recordaba aquella noche en la Ruta 58. El sonido de las cadenas, el peso de la tormenta, la voz del hombre. Has hecho más de lo que sabes. 3 días después, nos ordenaron preparar una presentación para el almirante. Pasé la tarde en la sala de operaciones organizando datos de logística de combustible e informes de eficiencia de rutas. Miller, mi rival, se apoyó en el archivador, sonriendo. ¿Sigues aquí? ¿Hayes? ¿Pensabas que ya te habrían dado de baja? No respondí. Su sonrisa se ensanchó. Supongo que llorar en medio de una tormenta no te da una medalla después de todo. Seguí escribiendo tranquila y firme. Algunos metales no necesitan metal, dije en voz baja. Frunció el ceño, sin entender. ¿Qué se supone que significa eso? Pero antes de que pudiera responder, el jefe Laram entró con nuevas órdenes. Todo el mundo se viste mañana. El almirante visita el centro de operaciones a las 9 en punto. Miller se ajustó el cuello. De repente, se puso serio. Simplemente asentí. Esa noche, caminé hacia los muelles. El cielo estaba despejado por una vez, las estrellas se reflejaban en las aguas tranquilas. La base estaba silenciosa, salvo por el lejano zumbido de los generadores. Me apoyé en la barandilla, respirando el aire salado. Pensé en mi padre, jefe de la Marina, antes de jubilarse. Solía decirme que el verdadero servicio no se trataba de aplausos. Se trataba de conciencia. Si sigues todas las reglas sin pensar, solo eres un uniforme, decía. Pero cuando sigues lo correcto, eres un marinero. Había roto una regla, pero tal vez seguía siendo marinero. La mañana llegó con un sol intenso que se filtraba entre las nubes. La base resplandecía con energía nerviosa. Se izaron banderas, se lustraron botas, se pulieron los metales. El convoy del almirante Warren llegó exactamente a las 9. Desde la ventana de mi oficina, lo vi bajar de un sedán negro acompañado de 2 ayudantes. Su postura era relajada. No arrogancia, sin artificios, solo autoridad que no necesitaba demostrar su valía. El capitán Briggs lo recibió en la puerta, prácticamente saludándolo antes de que se abriera. Sus voces se oían débilmente por el patio. Nos sentimos honrados, almirante. He preparado informes completos sobre la eficiencia de nuestros suministros. La respuesta del almirante fue tranquila. Bien, pero me interesa más su gente, capitán. Los números cuentan historias. La gente dice la verdad. Observé desde la ventana cómo desaparecían en el cuartel general. A media mañana, los rumores se extendieron como la pólvora. El almirante había solicitado expedientes específicos, evaluaciones de personal e incluso registros disciplinarios. Intenté concentrarme, pero mi nombre sonaba más de una vez en la charla. Al mediodía, el jefe Morales se detuvo junto a mi escritorio con las manos en los bolsillos. Parece que está esperando una tormenta, teniente. Parece que la hay, dije. Asintió hacia la ventana. Las tormentas tienen una forma de limpiar las cosas. Me dejó con ese pensamiento como un viejo marinero que se lanza a la deriva sin mapa. A las 2 horas, llegó un mensaje por comunicación interna. El teniente Hayes se reporta a la sala de información del Mando 1. Mi pulso se aceleró. Me alisé el uniforme, respiré hondo y caminé. Dentro, la tensión reinaba. El capitán Briggs presidía la larga mesa de roble, flanqueado por oficiales superiores. El almirante Warren estaba sentado al fondo, leyendo una carpeta, mi carpeta. El teniente Hayes Briggs anunció: «Estamos revisando las operaciones de la base para verificar la disciplina procesal». El almirante quería ver un ejemplo de casos de desviación de campo. Me puse firme, intentando mantener la calma. «Sí, señor». Warren levantó la vista y me miró brevemente antes de volver a los papeles. Este informe dice que desobedeció una orden permanente durante un transporte de suministros activo. ¿Es correcto? Sí, señor, dije.
Me detuve para ayudar a los civiles varados en una tormenta. Briggs intervino rápidamente. Almirante, la infracción fue clara. Puso en peligro la integridad de la carga y violó la autoridad de la cadena de mando. El almirante no respondió de inmediato. Cerró la carpeta y juntó las manos. Dígame, capitán, ¿se perdió alguna carga? No, señor. ¿Hubo alguien herido? No, señor. ¿Se completó finalmente la misión? Sí. Pero entonces el único fallo que Warren interrumpió en silencio fue el juicio moral. ¿El suyo o el de ella? Todavía estoy decidiendo cuál. La sala se quedó en silencio. La mandíbula de Briggs se tensó. Señor, yo. El almirante se levantó lentamente. Su presencia llenó el espacio como la gravedad misma. Capitán Briggs, cuando era un oficial subalterno, mi director ejecutivo me enseñó algo que nunca olvidé. El liderazgo no se mide por quien sigue las órdenes. Se mide por quien puede tomar la decisión correcta cuando las órdenes se quedan cortas. Se giró hacia mí. Tomó una decisión difícil esa noche, teniente. Sí, señor, dije en voz baja. Lo haría otra vez. Warren asintió una vez, con una leve sonrisa en los labios. Eso pensé. Sin decir nada más, recogió la carpeta y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él con un clic silencioso y deliberado. Briggs se quedó paralizado, palideciendo. Los demás oficiales evitaron el contacto visual. Saludé y salí en silencio. La luz del sol exterior se derramaba por el patio, caliente contra el hormigón blanco. El aire olía a combustible de avión y sal. Por primera vez en semanas, sentí una calma inexplicable. El honor no se anuncia solo. Solo espera a que la verdad lo alcance. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico urgente. Preséntese en el cuartel del Almirante 100. Se me encogió el estómago. La luz del sol apenas se filtraba por las persianas mientras me abotonaba el uniforme. Cada movimiento, deliberadamente mecánico, en el exterior, las gaviotas graznaban sobre el puerto, sus graznidos rompiendo la calma. El aire era denso, la clase de quietud que precede a una tormenta que no estaba en el cielo. El cuartel del almirante estaba en el nivel superior de la base. Ala de administración, un lugar donde pocos tenientes ponen un pie. Me ajusté el cuello, las cintas y llamé. «Pase», dijo la voz desde dentro, firme, tranquila, inconfundible. Entré. La sala era espaciosa, llena de mapas, banderas y fotos enmarcadas de barcos y misiones. El almirante Warren estaba junto a la ventana, la luz del sol se reflejaba en las canas de su cabello. Se giró al oírme. «Teniente Hayes», dijo, «gracias por venir». Saludé. «Señor», me indicó una silla para que me sentara. «Tome asiento». Dudé antes de sentarme, sin saber si se trataba de una conversación o un interrogatorio. Me observó en silencio un momento. Probablemente se esté preguntando por qué está aquí. «Sí, señor». Sonrió levemente. «Yo también». No supe qué responder. Tomó un expediente de su escritorio, mi historial personal, y lo abrió. Lleva 12 años de servicio. 2 condecoraciones por logística de crisis en Bahrein. Una despliegue humanitario de la OTAN. Sin medidas disciplinarias hasta hace 2 semanas. Sí, señor. Levantó la vista. Hábleme de aquella noche en la Ruta 58. Tragué saliva, eligiendo las palabras con cuidado. Había una familia atrapada en la tormenta, señor. Un hombre, su esposa y su hijo. El vehículo estaba averiado. Sin señal. Los remolqué a un lugar seguro sabiendo que violaba el protocolo de transporte. Asintió. ¿Por qué? Porque estaban en peligro, señor, y porque a veces no hacer nada se siente peor que romper una regla. El almirante se recostó, con las manos entrelazadas. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego, en voz baja, dijo, «Esa familia a la que ayudó, el hombre, la mujer, el niño,
Eran míos. El aire pareció desvanecerse de la habitación. Continuó en voz baja, con la mirada fija en mí, pero su voz distante. Mi hija y mi nieto conducían de vuelta desde Washington D.C. esa noche. Les había advertido del tiempo, pero querían darme una sorpresa por mi cumpleaños. Su coche se averió a 1 hora de la base. Los encontró antes de que la hipotermia lo hiciera. No podía hablar. Solo podía oír. Llovió de nuevo. La cara del niño en el asiento trasero. Rodeó el escritorio y se paró a mi lado. No sabías quiénes eran, pero te detuviste de todos modos. Arriesgaste tu carrera para ayudar a desconocidos. He leído tu informe y el del capitán Briggs. Su tono se endureció. Calificó tu decisión de imprudente. Yo la llamo de otra manera. ¿Cómo es eso, señor? Lo logré. Liderazgo. Se giró hacia la ventana, mirando la bahía. Me uní a la Marina hace 40 años. He visto marineros que obedecieron todas las órdenes y perdieron cada gramo de humanidad al hacerlo. He visto a otros que rompieron las reglas y salvaron vidas. La diferencia es la conciencia. Bajé la mirada a mi mano, todavía temblando. Señor, no esperaba nada. No lo intentaba. Lo sé, me interrumpió suavemente. Por eso importa. Regresó a su escritorio y presionó un botón del intercomunicador. Que pase el capitán Briggs. Mi corazón dio un vuelco. La puerta se abrió y Briggs entró con la espalda rígida, claramente desprevenido para la vista de la expresión seria del almirante y yo sentado frente a él. El almirante Sir Briggs comenzó. Si se trata de la auditoría, lo es, dijo Warren con serenidad. Pero no de la manera que crees. Siéntese, capitán. Briggs obedeció la tensión visible en cada línea de su mandíbula. El almirante se cruzó de brazos. Capitán, hace 2 semanas, una de sus oficiales desobedeció un protocolo para salvar 3 vidas, una de las cuales resulta ser mi hija. La reprendió, la reasignó y la humilló públicamente delante de sus compañeros. Briggs se puso rígido. Señor, mis acciones estuvieron dentro de lo reglamentario. Sé que el almirante lo interrumpió. Ese es el problema. El silencio que siguió fue más frío que cualquier tormenta. Warren se acercó a él. Usted impone el orden, capitán. Ese es su trabajo. Pero el orden sin juicio no es disciplina. Es ceguera. Ha creado una cultura donde el miedo reemplaza la iniciativa, donde los oficiales son castigados por la compasión. El rostro de Briggs palideció. Señor, ya basta, dijo Warren en voz baja, y el tono de su voz podría haber cortado el acero. A partir de ahora, lo relevo del mando en espera de una revisión. Se presentará en operaciones de flota en Washington D.C. para su reasignación. ¿Entiende? Briggs lo miró fijamente. Él, con una incredulidad que se reflejaba tras la formalidad. Sí, señor, dijo con voz pausada. El almirante se volvió hacia mí. Teniente Hayes, queda asignado temporalmente como oficial de operaciones interino hasta nuevo aviso. A partir de hoy, supervisarás todas las revisiones logísticas humanitarias. Señor, dije, atónito. Sonrió levemente. Considérelo una restitución. Quiero que tus instintos guíen esta base. Por primera vez en semanas, sentí un alivio. Saludé con firmeza. Yo, señor Warren, le devolví el saludo. Bien. Y Hayes, gracias. No solo salvaste a mi familia. Me recordaste el significado de la palabra honor. Al salir, la luz de la mañana se abrió paso entre las nubes. Los marineros cruzaban el patio, sin percatarse de que algo había cambiado. Pasé junto al mismo hangar donde me habían degradado días antes. Las mismas gaviotas volaban en círculo sobre el agua, el mismo zumbido de motores a lo lejos. Pero todo se sentía más ligero, más limpio, como si la tormenta finalmente hubiera terminado. Miré hacia la bandera que ondeaba al viento y susurré en voz baja, «Yo, señor».
A veces la justicia no ruge. Llega a una oficina silenciosa con 4 estrellas plateadas. Al mediodía, toda la base sabía que el capitán Briggs había sido relevado del mando. La noticia se extendió más rápido que una señal de radio. La mayoría de la gente no sabía por qué, solo que el almirante Warren había llegado sin avisar y había dejado un rastro de silencio tras de sí. Los mismos oficiales que antes evitaban mirarme en el pasillo ahora asentían respetuosamente. No me regodeé. No podía. No era una victoria. Sentía algo más silencioso, más pesado. Esa tarde, me llamaron de nuevo a la sala de reuniones del mando. Esta vez, entré con paso firme. El almirante Warren ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, leyendo un informe. Cuando levantó la vista, su expresión era tranquila, casi reflexiva. «Siéntese, comandante Hayes», dijo. La palabra me detuvo, señor. Sonrió levemente. Ascenso temporal. Se formalizará muy pronto. Por ahora, considérelo una orden. Me senté. El corazón me latía con fuerza. Gracias, señor. Juntó las manos. He pasado la mañana revisando todo el historial operativo de esta base. Los números parecen estar bien, pero la moral no. Demasiado miedo, muy poca confianza. Eso cambia hoy. Hizo una pausa y me estudió como un profesor estudia a un estudiante que ya aprobó el examen. Hizo usted una parada no autorizada, teniente. Salvó 3 vidas. Quiero entender lo que pasó por tu mente cuando decidiste detenerte. Tomé aire. Sinceramente, señor, no lo pensé. Acabo de ver a un niño en peligro y actué. Así es el liderazgo, dijo. El instinto nace de la integridad. La puerta se abrió. El jefe Morales intervino, seguido por un joven ensón con una grabadora. ¿Querías los registros de mantenimiento? El almirante Morales dijo. Warren asintió. Gracias, jefe. Quédate, por favor. Quizás te interese escuchar esto. Morales me miró perplejo y se apoyó contra la pared. El almirante se puso de pie. El capitán Briggs creía que las reglas por sí solas creaban disciplina. Olvidó que la disciplina sin conciencia se desploma en crueldad. Lo he visto antes en guerras, salas de juntas y en política, pero la Marina debe ser mejor. Se volvió hacia Morales. Ha servido 30 años, jefe. ¿Qué mantiene leales a los marineros? Respeto, dijo el señor Morales sin dudarlo. Ni rango, ni miedo, ni respeto. Warren asintió. Exactamente. Él hizo un gesto hacia mí. La teniente Hayes demostró que desobedeció una normativa, sí, pero defendió algo más grande, el propósito que había detrás. LN escribió rápidamente mientras las palabras de Warren resonaban en la habitación. Con efecto inmediato, continuó el almirante. Se levanta esta reprimenda. El historial de Hayes reflejará su adaptación al juicio humanitario en condiciones adversas. Su ejemplo se utilizará en el entrenamiento de oficiales. Parpadeé. Señor, eso no es necesario. Lo es, interrumpió suavemente. Porque algún día otro joven oficial se enfrentará a la misma elección que tú. Y cuando lean tu historia, quiero que sepan que la Marina representa mucho más que reglas. Morales sonrió. Ya era hora de que alguien lo dijera en voz alta. Warren lo miró. Jefe, me gustaría que me ayudaras a redactar esa política, algo para asegurarnos de que nunca más castiguemos la decencia. Será un honor, señor, dijo el almirante, volviéndose hacia mí. Usted supervisará la revisión. Confío en que se pueda equilibrar la regulación con la humanidad. Haré lo mejor que pueda, almirante. Sonrió, pero ahora había una dulzura en su voz, la gratitud de un padre más que el orgullo de un comandante. Por eso lo elegí. Más tarde esa noche, caminé por el malecón frente al cuartel general. El viento traía sal y diésel, el familiar aroma del deber. Barcos se movían en la distancia, siluetas grises en un horizonte brillante. Pensé en Briggs.
No lo habían escoltado fuera de la base, solo lo habían reasignado. No le deseaba ningún mal. De alguna extraña manera, esperaba que aprendiera lo que yo sabía. Que la autoridad sin empatía es hueca. Una voz detrás de mí dijo: «Permiso para unirme a ustedes». Me giré. El almirante Warren estaba allí de pie, con su uniforme. Las manos de Blue a la espalda. «Por supuesto, señor». Se unió a mí en la barandilla. «Hermosa noche», dijo. «Sí, señor». Durante un largo rato, permanecimos en silencio, observando cómo el agua se movía con la corriente. «Por fin», dijo en voz baja, «mi hija me contó sobre el momento en que se detuvo. Dijo que parecías tranquilo incluso en el caos». Sonreí levemente. La verdad es que estaba aterrorizado. «Pero el trabajo te enseña a moverte incluso con miedo». Él asintió. «Esa es la diferencia entre el coraje y la bravuconería. Uno es ruidoso. El otro simplemente hace lo que hay que hacer». Se giró para mirarme de frente. «Le ha recordado a un antiguo oficial por qué usamos este uniforme, comandante Hayes». «Gracias, señor. Me iré de Norfolk pronto», continuó. «Pero antes de hacerlo, quiero establecer algo aquí. Una directiva permanente. La llamamos la regla samaritana. Cualquier oficial que se detenga a prestar ayuda, incluso violando las órdenes, no será castigado si se salvan vidas». Sentí un nudo en la garganta. «Es una buena regla, señor». Sonrió. «Es su regla, comandante. Usted la inspiró». Extendió la mano. La estreché con firmeza como lo hacen los marineros cuando las palabras no bastan. Mientras se alejaba, su silueta se fundió con el sol poniente. La tormenta que lo había iniciado todo había desaparecido, pero su eco seguía siendo un recordatorio de que hacer lo correcto a veces cuesta. Todo antes de que te devuelva más de lo que imaginabas. Me quedé allí un buen rato observando la bandera ondear sobre el puerto, la luz desvaneciéndose en oro, el altavoz bajo anunciando los colores del atardecer. Saludé en silencio. La tormenta había pasado y, por una vez, el viento parecía un perdón. La ceremonia no fue grandiosa. Sin bandas, sin fotógrafos, sin discursos ensayados hasta la saciedad por la Oficina de Asuntos Públicos. Solo había un puñado de marineros reunidos en el hangar, con un ligero olor a sal y combustible de avión flotando en el aire. Aún así, me temblaban las manos mientras permanecía firme ante el almirante Warren. La tormenta exterior había pasado, dejando una mañana clara y brillante. La luz del sol se filtraba por las puertas abiertas del hangar, reflejándose en el agua y las filas de aviones pulidos. El almirante se adelantó sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una sola hoja de roble plateada, el rango de comandante. «Teniente Emily Hayes», comenzó con voz firme pero cálida. «Su hoja de servicio ha sido modificada para reflejar la condecoración por su juicio en situaciones de crisis. Con efecto inmediato, asciende al rango de comandante». Se me hizo un nudo en la garganta. Tragué saliva con dificultad. «Gracias, señor». Él mismo me colocó la insignia en el hombro y se inclinó ligeramente. «Algunas lecciones tardan mucho en recordarse. Le has enseñado una a toda la cadena de mando». Los marineros detrás de mí aplaudieron suavemente. El jefe Morales sonrió desde la última fila, sus curtidas manos aplaudiendo con más fuerza que nadie. Cuando el almirante se giró para dirigirse a la unidad, su tono cambió, firme, claro, inolvidable. «Cada regla que escribimos existe por una razón», dijo. «Pero ninguna regla, ningún procedimiento, ninguna lista de verificación superará jamás el valor de una vida humana». El comandante Hayes lo sabía cuando otros lo olvidaban. Que esta base recuerde que el liderazgo no se mide en informes perfectos. Se mide en valentía moral. Durante un largo y reverente momento, el silencio llenó el hangar. Incluso las gaviotas de afuera parecieron detenerse. Después de la ceremonia, los marineros se acercaron uno a uno a estrecharme la mano. Algunos habían trabajado a mi lado durante años.
Otros habían susurrado alguna vez que era imprudente. Ahora sus ojos reflejaban algo diferente. Respeto, tal vez incluso orgullo. Miller se acercó el último. Estaba más callado que de costumbre, con una postura insegura. «Felicidades, comandante», dijo. «Se lo ganó». Asentí. «Gracias, teniente». Dudó un momento y añadió, «En aquel entonces no entendía lo que hizo». Le dediqué una leve sonrisa. La mayoría de la gente no lo entiende hasta que se encuentra en medio de la tormenta. Asintió con la mirada baja y se fue sin decir nada más. Esa noche me encontré de nuevo en el mismo tramo de carretera a las afueras de la base Norfolk. El cielo estaba pintado de una suave luz ámbar, el asfalto aún con leves grietas de meses de tormentas. Aparqué la camioneta junto al arcén y bajé. El aire olía a lluvia y pino. Me quedé allí un buen rato, mirando fijamente el lugar donde me había detenido esa noche. El mismo trueno lejano resonó en el horizonte. Solo que ahora no parecía una advertencia. Parecía un recuerdo. Pensé en Briggs. Se decía que lo habían reasignado a un puesto logístico civil en Washington. No era una desgracia. Era la distancia. Quizás eso era mejor. Quizás la redención para él también llegaría de formas más discretas. Más tarde esa semana, el almirante Warren me invitó a su oficina a tomar un café. El ambiente era informal. 2 oficiales, no rangos, compartiendo silencio. Miraba por la ventana mientras hablaba. He visto a cientos de oficiales ascender de rango porque obedecían órdenes. Menos porque seguían lo correcto. Eres uno de los pocos que entiende ambas cosas. Simplemente hice lo que cualquiera debería haber hecho, dije en voz baja. Se giró, sonriendo. Esa humildad es exactamente la razón por la que mereces este mando. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Mando? Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había una orden de asignación, operaciones logísticas regionales, división humanitaria de la costa este. Un nuevo programa bajo su dirección. Parpadeé. Señor, esto es exactamente lo que se ha ganado, dijo, interrumpiéndome con suavidad. Supervisarás un pequeño equipo, la coordinación cívico-militar para la respuesta a desastres. Quiero que lo lideres. Pasé la mano por el papel nítido. Es una gran responsabilidad, por eso te corresponde, dijo. Porque cuando llegue la próxima tormenta, y llegará, sabrás cuándo seguir el manual y cuándo seguir tu corazón. Ambos sonreímos entonces, en un tranquilo entendimiento entre generaciones de marineros. Esa noche, regresé a mis aposentos y coloqué la nueva insignia en mi escritorio. El metal brillaba bajo la luz de la lámpara, frío, pulido, inmerecido, pero real. Pensé en mi primer día de uniforme, con las palabras de mi padre resonando. Nunca olvides que el uniforme no te hace honorable. Tú haces honorable al uniforme. Respiré hondo y miré por la ventana. Las luces de la base brillaban como estrellas reflejadas en el agua oscura. En algún lugar más allá, otro oficial probablemente conducía en medio de otra tormenta, enfrentándose a la misma decisión imposible que yo una vez. Si mi historia llegaba a ellos, si ayudaba a una sola persona a elegir la compasión por encima de la conveniencia, sería suficiente. A la mañana siguiente, el almirante Warren dejó la base de Norfolk. Sus últimas palabras fueron sencillas: «Mantén la brújula a punto, comandante». Cuando su coche desapareció por la calzada, me quedé en el muelle hasta que el viento amainó. El mundo se sentía más amplio, más limpio, nuevo. El honor no es la ausencia de errores. Es la valentía de cometerlos por las razones correctas. Pasó un año. Las tormentas seguían llegando a Virginia cada primavera, pero había dejado de temer el sonido de los truenos. Me recordaba que el clima más duro de la vida a veces purifica el aire. Ahora dirigía el proyecto samaritano, la iniciativa de logística humanitaria. El almirante Warren lo había imaginado. Nuestro pequeño equipo de conductores civiles y de la Marina repartía suministros durante inundaciones, huracanes e incendios en toda la costa este.
El lema pintado en cada camión de transporte provenía de algo que me había dicho una vez: el orden sirve al pueblo o no sirve para nada. Cada día se sentía como una misión importante. Los oficiales más jóvenes bajo mi mando no temían hacer preguntas difíciles ni tomar decisiones morales. Cuando uno de ellos preguntó: «Señora, ¿qué pasa si nos amonestamos por detenernos a ayudar a alguien?», sonreí y señalé la placa en la pared. «La regla del samaritano», dije, «no lo harán». Una tarde, mientras revisaba los manifiestos de suministros, recibí una carta. La letra era pulcra, antigua. El remitente era Washington, D.C. Era del capitán Red Briggs. «Comandante Hayes, me enteré del programa que está llevando a cabo». Tenía razón. Yo estaba equivocado. Pasé mi carrera pensando que el liderazgo significaba control. Usted me demostró que significa conciencia. He solicitado un puesto de voluntario en la Cruz Roja. Quizás sea hora de que aprenda qué es la verdadera logística. Dejé la carta lentamente. Afuera, por la ventana de mi oficina, la luz del sol se derramaba sobre el patio del depósito. Por primera vez, no sentí amargura, solo un cierre. Algunas lecciones tardan más en asimilarse que otras. Semanas después, el almirante Warren visitó la base para el primer aniversario del proyecto samaritano. La edad había frenado su paso, pero sus ojos aún conservaban esa calidez constante. Insistió en que no hubiera ceremonias ni discursos, solo un recorrido tranquilo. Caminamos por el hangar donde filas de camiones brillaban bajo las luces. Se detuvo junto a uno con el emblema azul y dorado del samaritano. «Lo hiciste», dijo en voz baja. «Con un solo acto de decencia, forjaste una doctrina». Negué con la cabeza. «Lo hiciste, señor. Solo seguí el mapa que dibujaste». Se rió entre dientes. «Los mapas son inútiles sin alguien lo suficientemente valiente como para conducir por la carretera». Terminamos junto al muelle viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. El aire seguía siendo el agua fundiéndose en oro. «A veces me pregunto», dijo, «cuántas personas pasan por la vida sin darse cuenta de que ya han marcado una gran diferencia». En un breve instante. Lo miré esa noche en la Ruta 58. No pensaba en la diferencia. Solo veía a una familia que necesitaba ayuda. Y eso, según él, es precisamente por lo que importaba. Nos quedamos allí en silencio. Luego, con esa voz grave y áspera que cargaba con el peso de 4 décadas de servicio, añadió: «La Marina se rige por reglas, comandante, pero sobrevive gracias a gente como usted». Quise darle las gracias, pero las palabras se me atascaron. Así que hice lo que me pareció correcto. Saludé. Me lo devolvió con una mirada nítida y perfecta, con sus ojos brillantes en la luz tenue. Cuando se fue esa noche, me entregó un pequeño sobre. Dentro había una foto, granulada pero nítida, tomada con la cámara de seguridad de un motel esa noche tormentosa. Los faros de mi camioneta brillaban, la camioneta varada a su lado, la lluvia surcando el aire como hilos de plata. En el reverso, escrito con su mano cuidadosa: «Para cuando vuelvan las tormentas, para que recuerdes cómo se ve el coraje en la oscuridad». Lo enmarqué en mi escritorio. Meses después, nos llamaron para responder a un huracán que azotó a través las Carolas. Volví a conducir, no pude evitarlo. Necesitaba sentir el timón, el camino, el propósito. Mi equipo me seguía en formación de convoy. Los caminos eran cables eléctricos inundados que hundían casas medio sumergidas. Cuando llegamos al primer refugio, una anciana me tomó de la mano y me dijo: «Viniste por nosotros cuando nadie más lo hizo». Sus palabras me recordaron aquella noche, a la voz de mi padre bajo la lluvia. «Has hecho más de lo que crees. Tal vez la bondad nos devuelva el favor de maneras que nunca vemos». Esa noche, después de la misión, me senté junto a la camioneta viendo cómo las nubes se dispersaban. El mundo olía a tierra mojada y a diésel. Pensé en todas las personas que me habían enseñado: mi padre, el jefe Morales, el almirante Warren, incluso el capitán Briggs. Cada uno había moldeado la brújula que llevaba dentro.
Una suave brisa azotaba la base, agitando la bandera. Susurré, yo, señor, no a ninguno de los presentes, sino al recuerdo de cada tormenta, de cada decisión que me había traído hasta aquí. Porque el honor no es ruidoso. No exige reconocimiento ni venganza. Espera en silencio y con firmeza hasta que se toma la decisión correcta. Cuando el sol se puso detrás de las perchas, me volví hacia mi oficina, donde la foto enmarcada brillaba en el crepúsculo. Sonreí y murmuré para mí mismo, un acto de misericordia puede cambiar toda una cadena de mando. Luego, con la misma tranquila resolución que una vez me hizo detenerme en la Ruta 58, tomé mi bolígrafo y firmé la siguiente orden de misión. Para los estadounidenses mayores que alguna vez vistieron el uniforme o simplemente creyeron en hacer lo correcto cuando nadie los miraba, esta historia les pertenece. Si tocó algo en ti, compártelo. Recuérdele a alguien que la bondad, como el servicio, nunca se jubila. Y si alguna vez te has enfrentado a tu propia tormenta, espero que encuentres el coraje para detenerte y ayudar.